Vino Amadonai Loveno Aleno Maha Seyadeno Conenaleno Maseno Conenehu. Sabemos que no existe ninguna persona en el mundo que no cometa una equivocación, más aún que no cometa una falta, un pecado inconscientemente. Por lo tanto, ¿por qué necesitamos pedir perdón aún por estos pecados? El Talmud babilónico, en el tratado de Yomá, que es el tratado de Yom Kippur, en la página 36 bet, dijo Rabbi Meir, ¿cuál es el orden correcto del vidui, de la confesión por el pecado? Dirá, aviti, pashati, hatati, es decir, transgredí, pequé y erré. Pues así está escrito con respecto a la ofrenda que el sumo sacerdote realizaba para expiar los pecados del pueblo de Israel. Cohen Gadol. Los demás sabios opinan que el orden correcto es hatati, abiti, pashati, erre, peque, transgredí, por la palabra het hace referencia a la falta, al pecado no intencional. Avon es el pecado cometido adrede y pesha cuando uno se revela y ya uno reincide en la falta. Por lo tanto, no es apropiado pedir disculpas por un pecado más grave y posteriormente hacerlo por los pecados no intencionales o errores. Por ello, es adecuado proceder según este orden. Y como es sabido, la halajá se establece según la opinión de la mayoría de los sabios, por lo que este es el orden en que se debe pronunciarse el vitu y la confesión. Y si hablamos que lo hizo el rey David, dice el rey David, hemos errado con nuestros padres, transgredimos y nos rebelamos. O sea, hatati aviti pashati, como opinan los sabios que discuten, perdón, con Rabbi Meir. Por lo tanto, si cómo es posible que Rabbi Meir sostenga que es preciso adelantar las transgresiones intencionales a los errores. Sí, como explican los demás sabios, no es apropiado disculparse por los pecados más graves y después hacerlo por las transgresiones inconscientes. Esta discusión entre Rabbi Meir y los sabios la explica Rabbenu Ovadia Yosef Zichron Libraja de la siguiente manera. Según Rabbi Meir, el hombre no debería disculparse por los errores que cometió inconscientemente, pues, como dijimos en la pregunta, ninguna persona transita esta vida sin errar o equivocarse. Pero si la persona se comportase según enseña la Torah y viviría una vida de piedad, corrección, no se le presentaría ningún pecado no intencional, pues cada judío posee un alma sagrada y la misma no cometería ningún error o transgresión inconsciente. Sin embargo, si hubiese transgredido alguno de los mandamientos de la Torah adrede voluntariamente, ello opaca su alma y la profana, y así posteriormente llegará a pecar en forma involuntaria. Y cita esta explicación en nombre de Rabbi Moshe al-Sheikh, Zichron Libraja. Explica que el alma del judío está creada para no pecar. Sin embargo, las transgresiones que comete la llevan posteriormente a transgredir en forma involuntaria. A ello se refiere el versículo del rey David que afirma, mi pecado relataré, me preocuparé por mi error. O sea, el tropiezo con un pecado intencional es el que me lleva a la transgresión inconsciente. El pecado cometido adrede impurifica a la persona y ya no puede evitar pecar inconscientemente.
Por ello, Rabbi Meir considera que el orden apropiado del Pituy es colocar en principio a Viti, que es el pecado intencional, y después lleva al Hatatis, que es el Het, que es el pecado o el error, pecado inconsciente. En definitiva, cada persona debe de reflexionar y rectificar su conducta realizando un análisis de su conducta, de lo que lo lleve a la teshuva y no apoyarse en vanas ilusiones de que en general está comportándose correctamente. Si todos nos comportaríamos como yo, si todos se comportaran como yo, ya hubiese llegado el Mashiach a Israel, todo el mundo piensa. Yo soy tzaddik, son meras ilusiones e ideas falsas. ¿Y quién puede comprender las profundidades del juicio divino? Por ello, cada quien debe tomar en teshuvá de sus transgresiones, especialmente de aquellas que ha cometido intencionalmente, y así de los cielos lo ayudará y evitarán que peque Beshogeg en forma no intencional. Que el Eterno, Bezrat Hashem, con su ayuda, acepte nuestra teshuvá. Baruch Hashem le olam.